Doblemente traicionada. Buenas tardes. Tengo miles de problemas físicos y emocionales en mi vida, pero mi principal trauma, por así decirlo, fue por culpa de mi propia madre, la cual me hizo la vida imposible. Se metió en mi relación y me quitó a mi esposo. Me duele decirlo de esta forma, pero mi madre se revolcaba con mi marido cuando yo no estaba. Claro que no toda la culpa fue de ella, pero la verdad, esta mujer lo buscó, se le enredó y lo sedujo para llegar a esto. Les quiero platicar que yo soy una hija no deseada, si es que así se me puede llamar. Por desgracia, mi madre, desde que se enteró que estaba embarazada, no me quería tener. Yo soy hija única, pero jamás entendí cómo fue que mi madre no me quería a su lado, desde el momento en que supo que estaba embarazada. Sin embargo, ya era tarde para interrumpir el embarazo, y el momento en que nací, casi fui criada por mi abuela, quien nunca me habló mal de mi verdadera madre, y me dio el amor que necesitaba. Ella creyó que dándome dinero para mis gastos y alimentos, era suficiente para educar a una niña. Claro que no, la verdad estaba muy equivocada. Me duele contarles esta historia, pero lo tengo que hacer para sacar de mi pecho esta estaca que traigo clavada. ¿Quién en su sano juicio se pelea o comparte el amor de su hombre, pero con su propia madre? Lamentablemente yo sí, y lo hice porque amaba a mi esposo. Y después de 10 años de conocernos, por fin nos casamos. Lo admito, fui una estúpida, porque jamás imaginé que mi madre y mi marido tenían algo más que amistad. Y al final de cuentas, se me cayó la venda de los ojos, y terminé descubriendo su maldito engaño. Les pido una disculpa si hablo o me expreso así de esta mujer, pero en verdad ella me hizo mucho daño, y sucedió desde mi infancia. Por ejemplo, jamás me dio un beso, un abrazo, o me llevó a la escuela. Tampoco fue a mis juntas, o estuvo conmigo en momentos importantes, donde pasas de ser una niña a una señorita. Es más, cuando por fin se acordó que era madre, ya tenía yo como 15 años de edad. En esa época se fue a vivir con nosotras, pero les juro por Dios que no la soportaba, porque exigía respeto y su papel de madre, cuando en realidad nunca lo fue. Esa mujer no me dejaba salir a caminar con mis amigas, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Era extraño y no entendía. Pero ¿cómo demonios? Si nunca me tenía amor y cuidados de bebé, ahora de grande me quería controlar, y más en la universidad, que fue justamente cuando me empezó a valer, y yo misma me daba permisos. Pues ¿qué se creía esa mujer si yo ya tenía 18 años? Cada que tenía novio y lo llevaba a la casa, este salía corriendo, o me decía que lo nuestro no podía ser, y de una extraña manera se alejaba de mí. Les juro por Dios que fue algo que tarde comprendí. Mi madre no quería que yo tuviera una relación de amor con ningún hombre. Es más, un día me confesó que prefería verme muerta a estar atada a un hombre y ser su esclava. Creo que esa mentalidad la llevó a fracasar como esposa. Nunca podía durar con una pareja más de un mes. Si éste no salía corriendo, ella de inmediato me chantajeaba de maneras siniestras, para que según yo nunca me casara. Ella no paraba de hablar pestes de los hombres en general, y más del que me dio la vida. De pequeña necesité a mi madre a mi lado, y lloré por las noches al no tener su amor. Pero conforme crecí, la miré más como una rival, y una persona no grata en mi entorno. Por fin, al graduarme de la universidad, conocí a un hombre maravilloso de mi edad,
y este de inmediato se hizo mi novio. Después de años de relación, optamos por casarnos y formar un hogar. Gracias a Dios, sucedió lo más hermoso de mi vida, lo cual se convirtió en un infierno por esa cruel mujer que me trajo a la vida. En esas épocas mi abuela estaba enferma, y como yo crecí con ella, la veía como mi verdadera madre. Por desgracia, la otra señora que me tuvo ya no se salió de la casa, y por eso vivimos por un tiempo juntas. Claro, cada quien en su propio espacio y en privado. Estoy arrepentida por no salirme de la casa y por meter a mi esposo allí. Y también por ser una estúpida que no se dio cuenta que mi madre ya se revolcaba de placer, pero con mi marido. Ese desgraciado sabía que era mi madre y no hizo nada para mantenerme al tanto de los constantes acosos de ella, ni por evitar que sus engaños me lastimaran. Al principio, mi esposo era un amor en todos los ámbitos, pero de la noche a la mañana le disminuyó el apetito sexual y ya no sentía atracción o gusto por mí. Les cuento que un día mi madre se pasó por la sala en ropa sumamente atrevida, y entonces le sonrió a mi esposo. Eso se me hizo algo de mala educación y le reclamé a ella, pero su respuesta me dejó helada. La muy sinvergüenza le preguntó a mi esposo que si se veía mal, o si no, que mejor se iría a poner otra cosa. Pero este imbécil le siguió el juego y le dijo que no, que eso se le veía perfecto. La verdad, me hirvió la sangre, y sentí que mi madre estaba coqueteando con mi hombre, y mis sospechas eran ciertas. Esa vez ya no le dije nada, y todo porque mi abuelita se molestaba y odiaba vernos pelear. Por eso me disculpé, y les pedí de favor que se tuvieran más respeto, y seguimos con nuestra vida según familiar. Un día me mandaron del trabajo por 15 días a Texas, en los Estados Unidos. Sentí un poco feo dejar a mi esposo solo, pero al final de cuentas, entendí que no siempre estaríamos juntos, y por eso mentalicé mis sentimientos, y partí hacia mi trabajo. Bueno, desde allí sospeché lo peor, y resulta que, cada que le marcaba a mi marido para saber de él, no estaba según en casa, o que estaba en el gimnasio porque se escuchaba agitado, o de plano no me contestaba. En una ocasión le marqué muy temprano, y me contestó una voz de mujer, y me colgó el teléfono. Creí que se desvió la llamada, o que marqué mal, pero no. Este maldito estaba de seguro con una mujer. Traté de calmarme un poco, y de seguir con mi trabajo, pero la verdad era imposible. Y más sabiendo que ese malnacido me estaba viendo la cara. Así que, en un arranque de celos, compré mi boleto de avión y me vine para la casa. Llegué de madrugada sin hacer mucho ruido. Entré, y lo que descubrí en mi cama fue un trauma que cargo en mi pecho y que con nada se cura. Resulta que, efectivamente, estaba mi marido, pero revolcándose con mi madre. Sé de antemano que no debes pelear o llorar por un hombre que no vale la pena. Pero en mi caso, ¿cómo puedes estar tranquila si encuentras a tu esposo traicionándote con tu propia madre? Esa vez la saqué de mi cama de las greñas y la arrastré para la calle. Después, a él le aventé todas sus cosas y lo corrí de mi vida. Los maldije y les pedí por su propio bien y por mi estabilidad emocional que se fueran de mi vida y que me dejaran tranquila. Les juro que no imaginé que mi abuelita estuviese escuchando todo esto. Y la pobre, por la vergüenza y el dolor de ver a su hija que se metió con mi esposo, se puso muy mal. Le vino un infarto fulminante y murió en segundos. Yo no quería que nada de esto pasara, pero esos infelices lo propiciaron y fueron los únicos culpables de que perdiera la vida a mi abuelita.
esa vez quisieron entrar al velorio y no los dejé. Al amanecer, cremamos los restos de mi abuelita y me los traje a mi casa. Días después, en medio de mi soledad, infinidad de veces atenté contra mi vida, ya que no tenía sentido ni lógica seguir en este mundo de falsedad y mentiras. Les juro que días después, me enteré que mi exesposo ya vivía con mi madre, y es más, que estaban esperando un bebé. No lo niego, eso fue terrible para mí. O sea, iba a tener un hermanito de mi esposo que se juntó con mi madre. Algo verdaderamente estúpido y doloroso. Pero bueno, perdí mi trabajo y me dediqué a buscar algo para distraerme, y así olvidar todo lo que viví. Les cuento que, entre las cosas que no le tiré a esa señora que me tuvo, descubrí un sinfín de apuntes, donde leí que ella, a los 14 años, fue ultrajada por un hombre y quedó embarazada de mí. También allí decía que para ocultar su pecado por parte de su madre, fue obligada a casarse con un hombre 20 años más grande que ella, y sin amor. La verdad, sentí un poco de lástima por esa mujer, pero eso no justificó que se metiera con mi esposo y que me lo haya quitado. Meses después, perdió a su bebé, y en más de una ocasión, él vino a suplicar que de favor lo perdonara y que por favor regresáramos, pero siempre le dije que no. Hasta que una vez me dijo que sí se fue con ella, pero que era únicamente para no dejar a ese bebé sin padre, cosa que me dolió, ya que yo no conocí a una verdadera madre, y menos a mi padre, que perdió la vida cuando yo tenía un mes de nacida. A raíz de eso, mi vida ya no volvió a ser la misma. Tenía miedo de relacionarme con otra persona, y también creía que me volverían a engañar. Volver a conseguir trabajo no me fue muy fácil, y más porque emocionalmente estaba destrozada. Pero un día, en un trabajo que conseguí, conocí a una buena persona que se acercó a mí y me abrió su corazón. El hombre era bueno, noble y sin vicios, pero por más que me demostró amor, y por más empeño que le puso a tener una relación conmigo, siempre lo desprecié. No lo rechazaba por ser mala, más bien lo hacía por miedo a fracasar y a lastimarlo. No quería vivir ese trauma con él, y por eso un día lo cité afuera del trabajo, y le expliqué que no me era indiferente, pero por mi problema y mi daño mental, yo no era la mujer que él se merecía. Traté de salir adelante por mi cuenta, y en un abrir y cerrar de ojos, logré escalar un alto puesto en mi empresa, y quedé como subdirectora de operaciones de una empresa de vuelos internacionales. Cuando creí que mi mundo estaba cambiando, de nuevo tocó fondo. Y es que por desgracia, esa mujer que me malparió, a diario venía a buscarme para decirle que la perdonara, pero algo dentro de mí me indicaba que ella jamás cambiaría, y que solo se me acercaba para volver a destruirme. Dios por algo hace las cosas. Yo no sabía, pero esa mujer tenía cáncer, el cual ya estaba avanzado, y me pedía dinero para tratarse. Por mi parte recordé todo el daño que me hizo, y no se lo di. Solo supe por parte de un tío que ella falleció en medio de dolores en su casa, y pedía verme para que la perdonara, pero no lo hice. Sentí que se lo merecía por todo el trauma que sembró en mí, y en parte porque jamás le perdoné que me despreciara como si fuera una basura. Les cuento que, a pesar de no tener una familia, una pareja y alguien con quien platicar, traté de no hacer cosas estúpidas, pero algo dentro de mí me gritaba que me arrebatara la vida y que saliera por la puerta fácil. Tal vez Dios aún no me necesitaba en el cielo, porque una vez me tomé un frasco de pastillas y desperté en el hospital como si nada. En otra ocasión salí muy borracha de un bar y dicen que un carro se me aventó
y que gracias a Dios caí en una jardinera, y por eso amortigué el impacto. Pero un día me sinceré con Dios y le pedí perdón por lo que estaba haciendo. Me subí a una silla para ponerle fin a esto. Me creerán que a los 3 segundos, la soga se rompió por mi peso y azoté en el piso muy duro. Un día, una buena amiga llegó a visitarme, minutos antes de que colgara una soga a mi cuello. Ella fue enviada como un ángel, porque me habló de Dios y me hizo entender acerca de las debilidades carnales. También habló de que todo en esta vida tiene una explicación lógica, pero no quise su ayuda. Por el contrario, le dije que no quería saber nada de la religión, y casi que la corrí. Tenía un poco de dinero ahorrado, y me lo gasté al quedarme sin trabajo. Pero ahora entiendo por qué Dios hace las cosas. Y no necesitas ser feliz con un hijo de tu propia sangre. Se los digo porque mi vida cambió a raíz de una persona que conocí en la calle. Un día salí a comprar una botella de licor para agarrar fuerzas, y ahora sí atentar contra mi vida. Recuerdo que solo tenía un billete de 100 pesos, con el cual compraría una botella y nada más. Bueno, pues resulta que antes de entrar a la licorería, me encontré a un niño de escasos 3 años, llorando y con hambre. Al principio, en mi mente me dije que yo tenía suficientes problemas como para resolverle la vida, y allí lo dejé solo. Pero algo dentro de mi mente me dijo que en vez de comprar alcohol, que mejor se los diera, o le comprara comida al pobre e inocente niño. Así que me regresé y le pregunté por su mamá. Este me dijo que allí lo dejó desde hacía rato y se fue con un hombre. El niño no era de mi familia o de mi sangre, pero me dolió escuchar su sufrimiento, tanto que me recordó mi niñez, y por eso mismo me ablandé del corazón y le compré comida. Era extraño que la gente estuviera viendo a esa criatura de 3 años de edad y que nadie lo ayudara. Por eso le compré de comer, y aún sabiendo que era un delito, o se pudiera tomar como tentativa de secuestro, me lo llevé a mi departamento para que se bañara y se cambiara. Horas después de que comió, comenzamos a buscar a sus padres, cerca de donde lo encontré, pero allí no había nada. Creo que Dios me quiso dar una lección por mis malos actos, y lo logró. Les cuento que, desde que el bebé llegó a mi vida, lo estoy criando como si fuera mío, aunque sé que no. Pero él me trajo unas ganas enormes de vivir y de amar la vida, así que le agradezco infinitamente. Un día alzas la mirada y notas cómo uno llega a cambiar radicalmente a través de los años. Antes me decían que era una niña habladora, alegre, bastante acomodada y con muchos gustos malos. Pero ahora, no conservo nada de lo que anteriormente dije. Ni siquiera recuerdo de que yo fuera así. Me pregunto entonces, ¿en qué momento cambió todo eso y me amargué la vida? Les pido de favor, padres de familia, que no se separen solo por los hijos, ya que esto afecta bastante. Incluso afecta más que un divorcio. Por un tiempo, odié el pensar en casarme, por todo lo vivido con mi madre. Pero después de que me quitó a mi esposo, odié a los hombres por completo. El hecho de que mi madre estuvo ausente la mayor parte de mi vida, y no me hiciera saber lo mucho que me quería, me hacía sentir miserable y sola. Me entristece porque empecé con problemas al no tener padres desde los 5 años de edad. Las burlas de la escuela y luego los problemas de la casa. Todo eso hacía que fuera un infierno, y no tuviera consuelo en ningún lado, ni nadie a quien contarle tus penas. Si tu hijo te cuenta que no se siente bien o que se siente solo, por favor escúchalo y créele. No lo regañes o le metas malas ideas, ya que en mis tiempos eso empeoraba la situación. Es tan preocupante cuando uno es niño, solo y sin padres,
como este pequeño que ahora me hace compañía. Una vez lloré a los 6 años amargamente, diciéndole a mi abuela que nadie me quería y que me sentía tan sola. Mis tíos y mi abuela se rieron, porque al final de cuentas era solo una niña que no sabía nada de la vida y no había sufrido como ellos. Ahí me empezó a dar más desconfianza con la vida y los traumas con que creces. Llorar por algo así no te hace más fuerte. Crecí en un hogar donde no era permitido llorar. Si lloraba, mi abuela me llamaba débil. Desde ahí hasta ahora, no me es fácil llorar enfrente de alguien, porque recuerdo a mi madre cuando se metió con mi marido. Y ahora al voltear, o cada que digo que la vida es injusta, primero veo a mi hijo que sufrió más que yo. Y eso me da más fuerzas para seguir adelante.